Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Médicos especialistas de la Facultad de Medicina. Comenzamos. La Secretaría de Salud, junto con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes, emitió la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE4-2016 para todo el territorio nacional ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus tipo 2. En 2022, alrededor del 16% de los adultos de 18 años o más en todo el mundo eran obesos. La prevalencia de la obesidad en todo el mundo aumentó en más del 100% entre 1990 y 2022. Se estima que en 2022 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. La actividad física puede ayudar a las personas con obesidad a mantener o aumentar la masa muscular y el ritmo metabólico en reposo. También puede ayudar a aumentar la tolerancia a la glucosa, disminuir la tensión arterial, mejorar el perfil lipídico y aumentar la autoestima. Recuerda, mantener la pérdida de peso a largo plazo es lo ideal para evitar una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Hoy día, sábado 13 de abril del año 2024. Doctor Ariel, pues ya han pasado 13 días desde que inicia este mes de abril. Vivimos recientemente el evento astronómico del eclipse solar y fue un evento, creo yo, que no vamos a poder ver en mucho tiempo. Y espero que la población haya seguido pues las recomendaciones que se hicieron por parte de las autoridades y aquí en el programa de Revista Médica Lobos FM, doctor Ariel Gutiérrez. Así es, doctor Navarro, buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahorita en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria y en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y como bien dice el doctor Navarro, pues una experiencia única, como por ahí dijeron algunas personas, hasta la piel se te pone chinita cuando participas en una experiencia de este tipo, porque sabes que probablemente, sino lo más seguro, algunos de nosotros no vamos a volver a tocar una experiencia de este tipo, ¿no? Y la verdad, algo trascendental, no solamente para el país, sino también para nosotros los sinaloenses, que nos haya tocado el privilegio de vivir ese momento. Esos 4 minutos que de la gente que estuvo en Mazatlán, yo creo que van a ser inolvidables, y bueno, hay que dejarlo ahí en la memoria colectiva. Así es, entonces pues vivir un eclipse total de sol en Culiacán, decimos pues cuándo más o menos, por ahí estamos viendo 2056, creo que es el siguiente. Entonces pues esperemos que Dios nos preste vida y salud, que es lo que intentamos hacer en este programa para poder disfrutar de estos fenómenos astronómicos que estamos viviendo. Y bien recordando nuestras redes sociales a través del 93.7 FM Lobos FM y estamos también en el navegador a través de lobosfm.com. Seleccionamos el 93.7 FM Culiacán y le dan play y ahí nos pueden estar escuchando a través del navegador, también en su radio y en nuestras plataformas a través de YouTube y Facebook como Revista Médica Lobos FM, asimismo a través de nuestra nueva disponibilidad en redes que es Spotify con las mismas características, Instagram y X como @revista Lobos CLN, y esa es una forma de estar más en contacto con ustedes. Y hoy pues un día pues muy importante porque tenemos a un gran profesional de la salud que de hace mucho tiempo estaba intentando casar y que no se dejaba, doctor, pero hoy lo tenemos en cabina y es una muy buena oportunidad para seguir hablando de un tema que se ha venido viendo desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, que es la diabetes. Pues sí, doctor Navarro, le damos la bienvenida hoy al doctor Carlos Leopoldo Águila Gastelo, él es médico internista, y estaremos hablando de un tema que en muchos foros, en muchos programas, en muchas en la consulta de todos los días en los hospitales aquí en nuestra ciudad, es un tema que a diario ven los médicos, los becarios, que es el diabetes mellitus y sus complicaciones. A pesar de que es una enfermedad de la cual se sabe mucho, se sabe bastante, que no es una enfermedad nueva, seguimos todavía
batallando con ella, y batallando en el sentido real de que es una lucha continua, diaria, para tratar de mantener a los pacientes compensados, estabilizados de sus niveles de azúcar en sangre, pero lo más importante, evitar las complicaciones. Y como bien dice el doctor Navarro, está con nosotros hoy un experto en esto, en diabetes mellitus y el riesgo de complicaciones. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Águila. Les agradezco mucho la invitación a ambos por estar aquí y estar compartiendo algunos conocimientos de este padecimiento tan frecuente que nos agobia día a día, ¿no? En la consulta, en la familia, incluso algunos hasta personalmente, ¿no? Así es. Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y la presentación formal y oficial con todos nuestros invitados. El doctor Águila Gastelum es médico internista. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hizo su especialidad en medicina interna en el Hospital General de aquí de la ciudad de Culiacán. Actualmente está adscrito al servicio de medicina interna del Hospital General Subzona número 4 en Nabolato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ejerce su práctica privada. Ahí tiene su consultorio en la nueva clínica Santa María, en el cual está como médico internista. Y bueno, como mencionamos hace rato, desde antaño, hace muchísimos años, miles de años, se conoce lo que es esta enfermedad, y por ahí hay algunas informaciones bibliográficas en la cual dice que ya desde la medicina hindú le describe 1500 años antes de nuestra época la diabetes, y cómo esta se presentaba en algunos grupos familiares, la cual ya desde aquellos tiempos hay descrito que se manifestaba con una sed intensa y una orina pegajosa con cierto olor a miel. Hasta el siglo II, ya de nuestra época, Areteo de Capadocia es quien prácticamente ya le da el nombre a esta enfermedad como la de diabetes, en la cual la característica más importante era que los pacientes orinaban en forma frecuente. Y bueno, prácticamente las enfermedades que ha padecido la humanidad, desde cuando hablamos de diabetes, hipertensión, tuberculosis, etcétera, que nos han acompañado durante siglos y siglos, pues obviamente los cuadros clínicos no han cambiado, doctor Navarro. Así es. Y bueno, para recordarnos nada más, doctor Águila, ¿qué causa y cómo se desarrolla la diabetes mellitus en nuestra población? La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que se debe principalmente por una deficiencia o una mala optimización de la insulina. La insulina es una hormona que se secreta en el páncreas, en la glándula pancreática, y esta insulina tiene la acción de meter la glucosa dentro de la célula. De tal forma que al no estar de manera optimizada, de tener un adecuado descontrol de la insulina, esa insulina hace que la misma glucosa esté causando una hiperglucemia, un aumento en la glucosa en la sangre, y eso conlleva múltiples complicaciones, tanto agudas como crónicas. Principalmente, algunas de las complicaciones que vamos a mencionar más adelante, pues las podemos ver conforme la exposición o el tiempo prolongado que se lleve el paciente a esa exposición de hiperglucemia. Mientras más tiempo esté presente el paciente con hiperglucemia, mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares puede presentar. Ok, pues interesante esta situación, pero existe otra situación. Por ejemplo, quienes hemos estado manejando pacientes con diabetes, decimos, bueno, el paciente mayor de 20 años es el que ya tiene riesgo y en quienes podemos clasificarlo como que es una diabetes. Pero estamos viendo, doctor, que estamos teniendo conductas industrializadas y nos estamos pareciendo cada vez más a los norteamericanos y queremos parecernos a ellos, y empezamos a cambiar nuestros hábitos dietéticos higiénicos, y eso hace que digamos, bueno, a partir de los 20 años o a partir de qué edad puede presentarse. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los grupos de edad más afectados para este padecimiento? Pues existen dos grupos principalmente. La mayoría de los grupos que se ven afectados son pacientes mayores de 40 a 45 años, que aparte de la edad, pues tienen otros factores agregados: obesidad, sedentarismo, modificación en los hábitos alimenticios. Y el otro grupo de edad que se ve principalmente en pacientes que tienen diabetes tipo 1 son pacientes jóvenes, menores de 20 años. Pero el gran grueso de la población que está expuesta a diabetes tipo 2 es la población mayor de 40 años. Pues hay que cuidarnos, hay que seguir las recomendaciones de nuestro experto.
El día de hoy tenemos que seguir haciendo pues más ejercicio, alimentándonos de una manera saludable. Y por allá, doctor, ayer en el año 2013, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Gobierno Federal de la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico. Y uno dice, un aviso epidemiológico, pues puede ser para sarampión, puede ser para ébola, cuando se estuvo presentando los casos que hubo uno por allá en Texas, pero hablar de un aviso epidemiológico por diabetes. O sea, esto nos dice que tenemos que tener una mayor visión para hacer un mejor análisis de los casos y decir, este paciente realmente puede tener una diabetes o no, y hacer las estrategias, ¿no? Hacer las estrategias para que los pacientes realmente se cuiden y que si tienen tendencia genética para caer en esto, pues por lo menos recortar los tiempos, ¿no? Definitivamente tiene razón. Ahora, hay una situación también muy relevante, doctor. Si nosotros ahorita, por curiosidad, nos damos una vuelta por los hospitales de concentración que tenemos aquí en la ciudad de Culiacán, llámese el regional número 1 del Seguro Social, el regional del Hospital del Iste, el Hospital General de aquí de Culiacán, el Hospital Civil, casi seguro que más del 60% de los pacientes que están internados, ya sea en el área de medicina interna, en el área de cirugía, están teniendo problemas de diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este grupo de población llegan al hospital ya con el padecimiento ya complicado, ya con problemas, como mencionó el doctor, de afectaciones en la microcirculación, en la macrocirculación, y obviamente ya llegan con esas lesiones que a veces ya van a ser irreversibles y tarde que temprano van a terminar en el hospital. Por eso, doctor Águila, es muy importante que esas personas que apenas están empezando con las manifestaciones de un cuadro de diabetes, ¿cómo pueden pensar o pueden sospechar ellos de que algo no está bien? O el médico de primer contacto que lo recibe en la consulta, ¿cuáles son las señales de alerta que tiene que tener para decir, bueno, posiblemente sea un cuadro de diabetes en una etapa inicial? Sí, lamentablemente de manera inicial a veces la sintomatología es muy sutil. Empieza de manera muy silente los síntomas, ¿no? Pero se ha tratado de identificar algunos síntomas de manera de poder estar pensando de manera diagnóstica en la diabetes. Tenemos al paciente que puede empezar con polidipsia, que es tener mucha sed. Al momento de tener una hiperglucemia, el paciente empieza a generar en ese riñón una reabsorción de glucosa, pero al haber una intoxicación por esa glucosa, el riñón trata de compensar esa desbalance, ese descontrol, y lo que hace es filtrar más cantidad de glucosa por la orina y empieza a orinar mucho más cantidad de agua. Entonces, haber un cuadro de deshidratación en el paciente genera más cantidad de sed. Entonces, el mecanismo por el cual el cuerpo del paciente expresa esa deshidratación es el mecanismo de la sed. Entonces empieza a generar más necesidad de avidez por el agua, ¿no? Empieza a requerir más cantidad de agua, empieza a orinar más por la misma cantidad de hiperglucemia que se encuentra el paciente, y empieza a tener también pérdida de corporal de peso, ¿no? De manera involuntaria. Es sabido que la insulina también regula el metabolismo de lo que es el colesterol, la grasa y las proteínas, y al haber una disrupción en la insulina, no haber una adecuada optimización de ella, pues empieza a echar mano el cuerpo de la grasa corporal y de las proteínas, que es el músculo, y empieza a haber una pérdida corporal de peso. Y otro de los síntomas más frecuentes que se observan, a veces el paciente empieza a ver visión borrosa, y es el cristalino que se ve afectado, pues se ve afectado la viscosidad del cristalino y se ve afectada la flexibilidad de él, de tal forma que mientras mayor cantidad de hiperglucemia existe en el cuerpo, pues existe una refracción, una alteración en la acomodación del cristalino, que es el lente ocular, y podemos ver visión borrosa. Pero pues existen otros síntomas además, ¿no? Que son más específicos de ella, ¿no? Generalmente son esos 3 síntomas. Visión borrosa. ¿Ha tenido usted visión borrosa? ¿Ha tenido muchos deseos de estar yendo a orinar constantemente, sed? Entonces es el momento de tomar cartas en el asunto, de hacer más ejercicio, pero de visitar a una persona experta para dar con ese diagnóstico. Ojalá y sea otra situación,
pero pues de acuerdo a lo que el doctor Águila nos comenta, posiblemente se trata de un cuadro de diabetes mellitus que no lo adquirió en ese momento o que no lo desarrolló en ese momento. Seguramente ya tiene esto 9, 10 años aproximadamente hasta que esto se acentúa. Doctor, ¿por qué se relaciona el sobrepeso y la obesidad con lo que es diabetes? Es lo que le comentaba anteriormente, doctor. La insulina pues juega un papel importante en el metabolismo de la grasa corporal y en las proteínas. El paciente que tiene obesidad mórbida o que tiene obesidad visceral o central, pues existe un estado de hiperinsulinemia. Hay una resistencia a la insulina de tal forma que en un periodo de tiempo, pues puede haber un control de la glucosa, pero llega un momento en que es tanta la exposición a la hiperinsulinemia que deja de funcionar. Es una disfunción total de la insulina y es cuando empieza a haber mayor predisposición a formar hiperglucemia, que el paciente forma diabetes. ¿Sí? Ahora, doctor, usted mencionó hace rato lo que eran los síntomas iniciales de un padecimiento de diabetes mellitus. Y muchas veces nosotros vamos y nos hacemos los exámenes de laboratorio pues nada más para saber cómo estamos. Es una conducta ya muy habitual, sobre todo aquí en Culiacán, de que es muy común que el paciente ya no llegue a los consultorios y llegue con los exámenes en la mano, sin saber por qué, pero se los tomaron. O ellos mismos se los autorrecetaron. Si ya un paciente de pronto sale con niveles elevados de glucosa en sangre, de acuerdo a un reporte de laboratorio y de acuerdo a los rangos de referencia que habitualmente marcan y que siempre lo vienen ahí en tinta negra, en negritas, y obviamente luego nos escandalizamos, ya podemos considerar que esa persona que ya reporta una hiperglicemia, aumento del azúcar en sangre, ya podemos hablar de que ese paciente es diabético o aún no. Pues hay que tener una relación clínica siempre en los síntomas que presenta el paciente y el nivel de glucosa que presenta en el examen de laboratorio. Existen unos criterios determinados por la Asociación Americana de Diabetes en 2024, en el cual pues sabemos que una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5 o una glucosa en ayuno mayor o igual a 126, más los síntomas de diabetes, que puede ser la pérdida de peso, estar orinando mucho o tener mucha sed o incluso fatiga, cansancio, pues puede ya darnos el diagnóstico de diabetes. También existe una glucosa que se determina glucosa en azar. Si vamos nosotros y vamos pasando por un laboratorio y nos tomamos una glucosa para saber cómo estamos y esa glucosa al azar está por arriba de 200, ese paciente ya se considera diabético. Pues interesante y más que cuando sabemos que tenemos alguna tendencia para tener diabetes, ya sea historia familiar, etcétera, pues le empezamos a meter ejercicio. No quiero, y le meto ejercicio y empiezo a modular, a comer más saludable, etcétera. Y es cuando me dices que tengo cita la semana que entra y la glucosa la traían tanto. Y yo sé que cuando vaya, quizás el médico me va a decir, usted tiene diabetes. Entonces, en ese contexto, doctor, ¿cuándo es cuando el paciente es candidato a que ya inicie con una monoterapia o con una terapia, vamos a decirlo, para contrarrestar los efectos de su diabetes, doctor? Sí, cuando el paciente ya es catalogado y diagnosticado con diabetes, pues hay que ver el contexto clínico, ¿no? Siempre hay una relación clínica con los niveles de glucosa que presenta el paciente y el contexto clínico del paciente. Lo de primera línea pues son las modificaciones en los hábitos higiénico-alimenticios, ¿no? El determinar una adecuada aportación calórica, determinar un nivel, aporte nutricional, ejercicios, actividad física, terapias que nos permitan la reducción y disminución del peso. Y cuando esto no es suficiente, pues ya es requerido iniciar tratamiento médico. La mayoría de los pacientes que acuden con nosotros a consulta, pues la mayoría de los pacientes ya tienen con algún cierto tipo de descontrol metabólico y existen con problemas no solamente de glucosa, también traen trastornos de colesterol, de triglicéridos. Y a veces sí es necesario iniciar una monoterapia, iniciar tratamiento médico con metformina de primera línea, y ahora pues con los nuevos medicamentos antidiabéticos orales pues nos ofrecen mayor control de la hemoglobina glucosilada y mayor control de peso, disminución de la saciedad del paciente para que coma menos, y eso nos hace también bajar de peso.
Entonces existen diversos mecanismos terapéuticos para poder ofrecerle al paciente un adecuado control y un objetivo, una meta terapéutica, ¿no? Uno de los determinados medicamentos que ha tomado mucho enfoque ahorita son los medicamentos análogos GLT2 y otros análogos de insulina. Esos medicamentos pueden ser administrados vía oral o pueden ser administrados de manera subcutánea y nos ofrecen un adecuado control en el paciente. Las metas terapéuticas en estos pacientes pues tienen que ser hemoglobinas glucosiladas o glicadas menor de 6.5, ¿sí? Principalmente. Ahora, doctor, siempre se nos había dicho, obviamente, de que nos formamos en la escuela de medicina, siempre nos han dicho, bueno, el diabético juvenil, el del tipo 1, siempre va a ser insulino dependiente y uno ya se queda con ese chip en el tratamiento. Pero en el paciente tipo 2, habitualmente también nos dijeron, se va a manejar con hipoglucemiantes orales y todo ese grupo de fármacos que nos acaba de mencionar. Pero ¿en qué momento el paciente tipo 2, que realmente es el grueso de la población diabética que se maneja, va a requerir ya de brincar de un hipoglucemiante oral o de una metformina a la aplicación de la insulina? Sí, como comenta doctor, el 90% de los pacientes diabéticos son pacientes con diabetes tipo 2. El 10% es diabetes tipo 1. Existen algunos criterios de insulinización, o sea, inicio de terapia de insulina en los pacientes diabetes tipo 2. Cuando existe una glucosa mayor de 300, es un criterio de manera temprana inicial de iniciar insulina. Otro de los criterios que se pueden usar es cuando existe una hemoglobina glucosilada o glicada mayor de 10%. Entonces, en esos tipos de pacientes, cuando ya requieren terapia, no solamente oral, sino también requieren tratamiento médico con insulina. Ya sabemos que la insulina va a ser el catalizador, va a ser la gasolina que quema esa energía y las que nos va a permitir que el paciente controle y tenga mayor control de su glucosa. ¿Sí? Ahora, una duda que siempre nos plantean los pacientes con problemas de diabetes, no solamente el paciente diabético juvenil, sino también el diabético tipo 2 es, bueno, como menciona el doctor Navarro, si yo cuido mi alimentación, hago actividad física, puede ser en un momento dado que ya, con que sea un diabético confirmado, yo pueda ya no tener necesidad de la insulina, no pueda tener necesidad ya de un hipoglucemiante oral. ¿Es posible eso en el pronóstico que hay que elaborarle al paciente diabético? Sí, en el contexto clínico hay situaciones en que sí el paciente puede llegar a tener un control modificando de manera estricta la alimentación y el ejercicio. Más sin embargo, en la práctica pues a veces se hace muy difícil que el paciente tenga que tener una alimentación muy rigurosa, ya que esto implica muchos cambios, muchas modificaciones en sus hábitos alimenticios, ¿no? La mayoría de los pacientes diabéticos somos de difícil control, ¿no? A veces el poder determinar, tener una alimentación sana, modificar todos los hábitos alimenticios, el ejercicio, el desayuno a tal hora, la comida a tales horas, el tipo de alimentación, llevar una adecuada soporte nutricional, pues se nos hace muy difícil. Entonces eso hace que el paciente no se apegue adecuadamente a un régimen alimenticio y es cuando ya requerimos dejar tratamiento médico. De tal forma que pues siempre optimizando y tratar de llegar a un objetivo, ¿no? A las metas terapéuticas para evitar complicaciones a corto y a largo plazo. Y qué curioso, doctor, y lo puedo platicar como experiencia con el caso de los niños, porque en el caso de los niños, cuando las mamás se concientizan del padecimiento de su niño y que va a ser dependiente de insulina toda la vida por el tipo de diabetes que tiene, empiezan a manejarle los regímenes de alimentación y al niño lo empiezan a educar y a formar en ese tipo de actividad física, de alimentación, y curiosamente se apegan, se normalizan sus cifras de glucemia, difícilmente ya llegan descompensados a las áreas de urgencia, específicamente a los niños, y lo paradójico es esto, pues de que los niños van a depender toda la vida de insulina, van a llegar a ser adultos, van a terminar falleciendo a lo mejor por otra causa, no por problemas de diabetes, pero siempre van a depender de insulina. Y quienes pueden tener la oportunidad de alguna manera de decir, bueno, voy a dejar el hipoglucemiento oral, si cambio mi forma de alimentarme, si cambio mi actividad física, si me la paso más tranquilo, no lo hacemos. Así es.
Sí es lo que pasa, porque implica un cambio, un giro total, es un giro de 360 grados al paciente. Tiene que modificar muchas cosas en su día a día, ¿no? En sus hábitos de higiene, en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos personales, el saber llevar un control, un régimen de determinación de glucosa, el tener un autocuidado del paciente, ¿no? Saber si tengo un cuadro de hipoglucemia, tratar de identificarlo. Si tengo un cuadro de glucosa muy alta, ¿qué debo hacer? O sea, implica mucha educación en el paciente. Y eso es muy difícil de poder encontrar, ¿no? Los pacientes ahorita, aunque día a día hay una adecuada información, sí hay muchos pacientes que tienen esa pérdida de información. Doctor, una pregunta más. Ahorita nos están escuchando alumnos de la Facultad de Medicina y de unos años para acá la hemoglobina glucosilada ha sido no cartagón de oro, pero sí ha sido un estándar para el que da seguimiento, que lleva el control de un paciente diabético, para ir más o menos vigilando cómo ha evolucionado su padecimiento. ¿En qué consiste la hemoglobina glucosilada o ese estudio? ¿Qué paciente lo requiere que se les haga? Y cada tanto tiempo se les recomienda que se esté haciendo. Eso es muy importante, porque los pacientes llegan cada mes, tú le pides tus materias de estudios y él, por mi cuenta, voy a ver una hemoglobina glucosilada. Oiga, no ha bajado, ¿no? Entonces sería muy bueno aclarar ese punto. ¿Y por qué? Sí, porque la hemoglobina glucosilada pues es la glucosa que está pegada al eritrocito, ¿no? La vida media del eritrocito, pues, sabemos, es cada 120 días, cada 3 meses. Entonces, de tal forma que el control, el régimen, el punto de objetivo del paciente es reducir la hemoglobina glucosilada a 6.5. Entonces, algunas asociaciones, la Asociación Americana de Endocrinología, determina algunos niveles para poder ya optimizar o dejar ya insulina, para poder hacer unas propuestas terapéuticas, tanto monoterapia, triple terapia o incluso ya dejar insulina. Entonces, el paciente que se determina una hemoglobina al azar mayor de 6.5, pues es indudablemente que es un paciente que tiene ya diabetes. Y hay un rango que se no ha mencionado aquí, que es un rango de prediabetes, ¿no? Ese es otro, yo creo sería la punta del iceberg, que sería el cuadro de prediabetes, la enfermedad de prediabetes, que es la resistencia a la insulina. ¿Sería a partir de? Sería a partir de 5.5 a 6.4 de hemoglobina glucosilada. Excelente. Doctor, una de las cosas que nos dicen los pacientes, bueno, es que, doctor, me da miedo la complicación, que voy a tener una retinopatía diabética, que voy a tener una neuropatía, etcétera, etcétera. Pero sabemos que esto se vuelve algo muy complicado de poder tratar. A final de cuentas son complicaciones de un mal apego a un tratamiento o complicaciones de una mala alimentación o de un mal estilo de vida que estamos teniendo. Ahora, ¿se convierte realmente en un verdadero problema en el paciente o hay oportunidades de que los pacientes salgan adelante? Porque pues conocemos enfermedades renales, ¿sí? Entonces que principalmente el riñón es el principal que se ve afectado, pero ¿realmente se vuelven un suplicio este tipo de complicaciones en el paciente? Sí, estos pacientes pues al no tener un adecuado control de su glucosa pueden tener mucho mayor riesgo de complicaciones, tanto de manera aguda de manera crónica. Y esas complicaciones, pues al cabo de los años, yo siempre le comento, el paciente le cobra factura su mala exposición, su mal control, su mal apego al tratamiento, su mal control. Entonces, de tal forma que el paciente, lamentablemente, pues el paciente diabético es el que tiene mayor complicaciones cardiovasculares, tanto infartos, enfermedades cerebrales vasculares, infarto cerebral. Esas enfermedades son altamente mortales, e incluso si no son mortales pueden causar mucha dependencia. Entonces, pacientes con infarto cerebral, la mayoría de esos tienen antecedentes de diabetes, y esos pacientes que tienen infarto pues quedan con mucha discapacidad de ser totalmente dependientes, de cambiarse por su alimentación, de depender de la alimentación por parte de una sonda o incluso que le cambien su pañal. Entonces, indudablemente estas complicaciones afectan al paciente de tal forma que modifica su calidad de vida.
¿sí? Y solamente, no es por comentar, hacer un ejemplo, pero el paciente que desarrolla una nefropatía, pues la calidad de vida se ve desgastada, ¿no? Puede evolucionar a paciente que requiera diálisis, una terapia renal sustitutiva con diálisis, estar conectado a una máquina cada tercer día para poder lograr una mejor estabilidad pues en su salud, ¿no? Pero sí desgasta indudablemente, es un suplicio, es una pérdida de la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces yo a mis pacientes les comento que lo que estamos haciendo hoy se cobra factura al día de mañana. Entonces lo que podamos modificar el día de hoy nos va a agradecer nuestra salud para el día de mañana, y esto nos va a llegar a mejorar la calidad de vida sobre todo y a tener mejor salud. Excelente, así es. Incluso, doctor Ariel, doctor Carlos, allá en el 2019 nos tocó ir al doctor Rafael Félix Espinosa, maestro del doctor y mío. Nos tocó ir al lanzamiento de un producto para manejar el VIH-Sida. La persona que vino de Harvard a la Ciudad de México, y prácticamente en inglés estuvo dando la conferencia, teníamos algunos de nuestros chícharos y todo. Y clarito, yo le escuché que dijo: yo prefiero tener 1000 veces VIH a tener diabetes. ¿Por qué? Diabetes, por lo mismo que tú estás comentando, doctor, las complicaciones y todo lo demás. Y con VIH, con esta tabletita, ¿sí? Con esta tabletita que tengo aquí, puedo hacer que mis cargas virales sean indetectables y tener una vida completamente normal. Así no la dejó. Entonces dijo, pues qué padre, ¿no? Por los pacientes que tienen este padecimiento, pero ¿qué tenemos que hacer? Y el doctor Águila lo está diciendo en este momento. Tenemos que cambiar nuestras conductas, que si nos gusta el chocolate, pues señora, déjelo, sabe usted muy bien que si sigue ingiriendo chocolate, pues esto le va a cobrar factura, no ahorita, mañana, lo acaba de decir el doctor. Doctor, la media, nos vamos a un corte, pues estamos platicando con el doctor Carlos Águila Gastelum. Él es médico internista y estamos platicando precisamente acerca de la diabetes y de sus complicaciones. Esto realmente es una información que le puede interesar, trate de compartirlo con sus amigos, con sus grupos familiares, porque la información que vamos a platicar en el siguiente bloque está muy interesante. No se vaya, estamos por el 93.7 FM, Lobos FM. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista Médica Lobos FM. Bueno, regresamos después del corte. Acabamos de escuchar un tema del año de 1969. El tema es Sugar, del grupo Archis, de aquellas famosas caricaturas que se transmitían en la televisión mexicana por allá a principios de los años 70. Un grupo que prácticamente es un grupo ficticio, el de los Archis, jamás existió, pero este tema salió a la popularidad en el año del 69, y obviamente muy dado con lo que estamos hablando, precisamente de los problemas y riesgos de complicaciones de la diabetes por los altos niveles de azúcar en sangre, doctor. Un tema muy ad hoc, la verdad, el tema que estamos platicando con nuestro amigo el doctor Águila, y que pues espero que hagamos un poquito más de conciencia. El hablar ahorita de diabetes y que se nos olvide después de 1, 2, 3 horas, pues no tiene caso. Tenemos que seguir insistiendo, y ahorita el doctor Águila comentaba algo de la educación, ¿no? Tenemos que ser cada vez más educadores en este tema tan importante, doctor Águila. Sí, mencionábamos al inicio del programa de que le decía que si por curiosidad nosotros pasamos por los hospitales del sector salud y privados aquí en la ciudad de Culiacán, más del 60% ahorita de los pacientes que están internados tienen alguna complicación de diabetes. Y yo creo que no hay ninguna especialidad médica que no tenga contacto de alguna manera con un paciente diabético complicado. El oftalmólogo, el nefrólogo, el traumatólogo, el cirujano, el pediatra, el ginecólogo, todos de alguna manera interactuamos con un paciente con problemas de diabetes. Ahora, doctor Águila, una pregunta que surge siempre es, sabemos precisamente que las complicaciones fisiopatológicas, o en donde nos afecta más
profundamente los niveles de los niveles elevados de azúcar en sangre, a nivel de la circulación, ya sea microcirculación o macrocirculación. Se puede determinar en un momento a partir de qué tiempo ya puede haber lesiones en esa microcirculación que va a terminar afectando necesariamente a todo el cuerpo del paciente diabético. Incluso antes de presentarse el diagnóstico de diabetes, el paciente puede tener sutilmente, incluso 5 años antes de presentarse la diabetes, puede ya dar datos de problemas, incluso de nefropatía, ¿no? Puede presentarse datos ya clínicos o subjetivos de alteración en la glucosa, que eso afecta el metabolismo y afecta la función renal. Puede haber pérdida de proteínas en la orina, puede haber filtración de proteínas, y eso nos puede dar de manera objetiva una nefropatía inicial en el paciente de manera previa, antes de manifestarse como tal la diabetes. Existen algunos estudios, existen diversas revisiones médicas, metaanálisis, donde ya se pueden documentar y estimar más o menos el tiempo de aparición de cada una de las complicaciones. Pero indudablemente el nivel o el inicio de cada complicación va a determinar de acuerdo al nivel de la exposición de la glucosa que presenta el paciente. Hay pacientes que pueden experimentar alteraciones de la visión en los primeros 2-3 meses de haber iniciado el cuadro, pero si el paciente debuta con una diabetes de manera, no es lo mismo debutar con una diabetes, digamos, inicial a un cuadro de una cetoacidosis diabética, no es muy diferente. Y el cuadro pues, se ve diferente en cuanto que las complicaciones sí se manifiestan de manera pausada, de manera gradual en los pacientes, pero sí a partir de los 3-6 meses ya podemos ver algunas complicaciones, ¿no? Algunas otras complicaciones macrovasculares como infartos cerebrales, infartos agudos al miocardio, pues podemos verlos en los años, ¿no? 5, 4 o 3 años de la evolución del paciente, y todo esto va de acuerdo al apego del paciente, si tiene un adecuado control o no tiene un adecuado control. Excelente. Y ahora, doctor, que tuvimos la pandemia del SARS-CoV-2 y que hospitalizábamos pacientes porque pues todos les entramos, y nos dimos cuenta que había pacientes con una diabetes súper descompensada y los pacientes no sabían. Sí. No soy diabético, sí señor, pues es que aquí yo traigo hemoglobina glucosilada que la trae en 13 y feria, ya con datos de cetoacidosis, y además dicen que los niños, los borrachos y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad, y aquí está. Entonces, ahora, con base a esto, doctor, ¿es regla general que todos los pacientes con diabetes vayan a generar alguna complicación? Sí, llegan a evolucionar a una complicación, indudablemente, ¿no? Es tanto el descontrol o es tanto la universalidad del descontrol de la glucosa que puede afectar tanto la economía en piel, puede afectar el riñón, corazón, puede afectar la visión, puede afectar toda la economía del cuerpo, ¿no? Entonces, indudablemente en algún momento de la vida del paciente va a evolucionar con una complicación. El nivel, el tiempo y el modo de que se presente la complicación va a depender del control y del paciente propiamente, ¿no? No es lo mismo que el paciente, como le comenté anteriormente, debute y no tenga un control, que el paciente esté perdiendo peso, que no se dé cuenta que realmente hay algo que está pasando en su cuerpo y no se diagnostica, a un paciente que se acerca, que se hace estudios, que tenga un adecuado control, modificaciones de sus hábitos alimenticios, administración a un apego adecuado al tratamiento médico, y ese descontrol de la hemoglobina glicada lo lleve a un límite de objetivos, pues el paciente va a tener mucho menor riesgo de desarrollar complicaciones. Pero el riesgo está, doctor, el riesgo siempre está para el paciente. Sí, ya lo mencionamos hace rato, que en el caso específicamente de los niños en los cuales de alguna manera los papás inciden en lo que es el manejo de la alimentación y la actividad física, aparte porque los niños son activos por naturaleza. En los niños, a pesar de que su labilidad en cuanto a los niveles de azúcar es de mucho más riesgo, porque tienen más facilidad para hacer descompensaciones incluso que llegan a la cetosis diabética, bueno, en ellos sí se puede lograr controlarles y tratar de mantenerlos durante mucho más tiempo, más años, y evitar las complicaciones. Y curiosamente en la diabetes tipo 2, donde ya somos adultos, los que sabemos las implicaciones que tienen como enfermedad,
no hacemos nada por Así mejorar es. esta situación, ¿no? Es correcto. Sí, entonces, pues ahí tenemos las consecuencias que estamos teniendo por llevar pues una vida fuera del margen de la prevención. Siempre hemos dicho, doctor, que la prevención siempre será una garantía, y la garantía no la estamos obteniendo con lo que estamos teniendo en nuestra vida diaria. Así es que, pues, de modo, entre más cercanos estemos a Estados Unidos, más nos queremos parecer a ellos, y estamos teniendo esas conductas que no van, y que pues es el momento ideal para poder cambiarlo. Ya el doctor ya manejaba cuándo se puede considerar una prediabetes y cuándo ya es una diabetes como tal. Así es que pues ayudémonos a hacer un poquito más de conciencia nosotros mismos como ciudadanos, seamos educadores también en nosotros mismos para tener mejores condiciones de salud, doctora. Así es. No, y definitivamente, ¿no? Doctor, hemos hablado precisamente de que los hábitos, el desorden que tenemos con nuestra alimentación, la vida sedentaria, son disparadores de estos cuadros de diabetes mellitus. Pero en el aspecto de la herencia o la predisposición familiar, ¿qué papel juega como un desencadenante? Fíjese, doctor, que juega un papel muy importante, porque el paciente que tiene una descendencia, si papá es diabético, tiene una posibilidad de un 40% de desarrollar diabetes, pero si papá y mamá son diabéticos, tiene hasta un 70%, 80% de debutar como diabético. Entonces, desde el 2014, ya había algunos estudios, y gracias a los estudios de genoma y de genética que se han hecho, se han tratado de identificar algunos genes que tienen relación con la exposición y la presencia de expresar y desarrollar diabetes, ¿no? Esas alteraciones genéticas, pues algunas de ellas ya se han identificado, y algunas de ellas, por ejemplo, son muy prevalentes en la población mexicana. Entonces, los mexicanos, latinos, afroamericanos o los caucásicos tienen mucha predisposición a formar diabetes, ¿no? Así es. Entonces, si le agregamos que hay una tendencia, una situación hereditaria, genética, y si agregamos que no estamos haciendo ejercicio, que hay sedentarismo, hay obesidad, hay alteraciones en los cambios alimenticios, si no nos cuidamos, pues más vamos a desarrollar diabetes, ¿no? Así es. Yo creo que aquí surgió un compromiso importante y si se lo quisiera compartir, doctor. El hecho que ahorita, por ejemplo, papás que son portadores o que están padeciendo de diabetes en este momento, pues qué importante va a ser, ¿no? Que si tienen hijos ahorita que son adolescentes o que son adultos jóvenes, pues que volteen a verlos, que volteen a ver dentro de la casa, porque muy posiblemente con ese riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hasta un 70%, como menciona el doctor, pues obviamente es una bomba de tiempo para ellos. Entonces es importante que nosotros como padres, si ya estamos plenamente identificados como paciente diabético, ya tenemos un tratamiento, pues que no dejemos, no volteemos la vista hacia otro lado, sino aparte de atendernos a nosotros, estar al pendiente de nuestros hijos y evitar que esta conducta aprendida continúe. ¿Y cómo va a ser? Pues modificando los hábitos en casa, con la alimentación, con la actividad física y sobre todo con lo que menciona el doctor, el no suspender los tratamientos. Así es, doctor. Y más que nada lo acaba de decir con los niños, usted como pediatra. México ocupa el primer lugar a nivel mundial con obesidad infantil, doctor. Desde ahí, pues tenemos que seguir tomando conductas como padres para pues mejorar el entorno en el cual se encuentra nuestra familia. Y en este contexto, doctor Ariel, pues tenemos muchísimos riesgos, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera, doctor Aguila, como sociedad en riesgo si la incidencia de diabetes continúa? Se espera que si llevamos la misma tendencia, la misma trazabilidad desde el punto de vista epidemiológico que vemos cada vez que esto va más hacia la alza, pues muy posiblemente para el 2030 México se pueda convertir no en el primero, pero sí en el segundo país a nivel mundial con mayor incidencia con diabetes. ¿Qué nos espera, doctor? De acuerdo a su conocimiento, su experiencia, ¿qué nos espera con los pacientes que tienen este riesgo de presentar diabetes en un futuro? Pues no nos espera un panorama muy alentador, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La Federación Internacional de Diabetes ya ha hecho algunas evaluaciones
Se estima ahorita que el 10.8% de la población mundial pues padece diabetes, y para el 2030 aproximadamente 643 mil millones de pacientes, de personas vamos a padecer diabetes, ¿no? Y eso no se queda ahí, ¿no? La proyección para 2045 ya aumentaría casi más de 100 mil millones de pacientes, de personas que tendremos diabetes. Entonces, la tasa de incidencia de la diabetes va en incremento de acuerdo a todos estos factores que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Las modificaciones, el sedentarismo, el uso de las pantallas, estar viendo televisión de manera sedentaria, todas esas modificaciones nos afectan y van a evolucionar a mayor incidencia, mayor caso de diabetes. Entonces, se dice que para 2045, 1 de cada 8 personas va a ser diabético. Muy grave la situación. Muy grave. Y ahorita lo que mencionaba el doctor Navarro es algo muy relevante, ¿no? Yo recuerdo cuando me formé como pediatra de que era ocasional que llegaban niños con problemas de diabetes tipo 1, insulina dependientes, y jamás me tocó ver de pacientes pediátricos con diabetes tipo 2, pero hace unos años para acá, ya prácticamente antes de retirarme de la pediatría, empecé a ver una alta incidencia de niños con diabetes tipo 2. Estamos hablando de adolescentes con problemas de obesidad y sobrepeso que ya eran identificados como diabéticos tipo 2. Y entonces eso es lo más grave todavía, pues, de que a veces como papá no nos damos cuenta de esa situación, y si ese muchachito a los 13, 14 años ya empezó con una diabetes tipo 2, pues imaginemos el riesgo de complicaciones que va a tener a muy temprana edad, doctor. Así es. Sí, no, doctor, y otra cosa muy importante es la ¿Estratificación? Que estigmatizan, eso quise decir. ¿Reiniciamos? No, vamos bien. Usted sí tiene derecho. Que estigmatización de la insulina, ¿no? Muchos de los pacientes llegan a consulta y ¿sabes qué? Vas a requerir insulina. No, pues la insulina no, ya lo último, lo que no quiero yo es usar insulina. La insulina me va a dejar ciego, la insulina me va a hacer que me quiten. Ese es el problema. Estigmatizan el uso de la insulina. Así es. Entonces, eso es otra cosa también. O sea, son muchas cosas que se juegan en este contexto, ¿no? Ahora, doctor, una pregunta, yo sé que probablemente sea muy difícil contestarla, pero ¿quiénes hemos fallado? ¿La población o el sector salud que no hemos estado? Yo creo que ha sido bipartita, sí, yo creo que sí bipartita la responsabilidad tanto del sector salud como el de las personas, ¿no? De nosotros como pacientes. Pero indudablemente es una epidemia que se viene y que se viene indudablemente y que va a ser difícil de controlar, tanto de manera clínica como económicamente. Va a ser algo muy mal redituable para la economía de los gobiernos estar manteniendo estas complicaciones de los pacientes, ¿no? ¿Cuántos pacientes requieren ya cuidados médicos hospitalarios, estar llevando al paciente a hemodiálisis? ¿Cuánto sale el costo por año anual de los pacientes con hemodiálisis? Y todas las complicaciones que puede eso llevar, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad, yo creo, bipartita de los dos, tanto de nosotros como pacientes como de la situación de la estrategia de gobierno, ¿no? La estrategia de gobierno, pues sí hacen sus estrategias, hacen las modificaciones, hacen los planes, las recomendaciones, pero si nosotros no las atacamos, no las acatacamos, pues no va a haber ninguna resolución como tal. Así es. De hecho, doctor, me tocó pues en un tiempo ser funcionario, y cuando hay unas unidades de salud en la Secretaría de Salud que se llaman UNEMES crónicas, la verdad, en estos lugares pues hay un médico integrista, en otros hay internistas, hay nutriólogos, podólogos, psicólogos, y los ayudan a los pacientes a sus enfermedades crónicas degenerativas, llevarlas a cabo. Entonces, hay programas bien establecidos por parte de estas unidades de salud. Pero cuando los pacientes de los centros de salud vienen a esas unidades, pues se sienten súper atendidos. Pero cuando el paciente ya bien establecido, bien regulado, bien monitoreado, regresa a su unidad de salud, pierde el encanto y deja de hacer caso. Entonces yo creo que sí es un comentario muy acertado del doctor, que también tiene que ver muchísimo la población que no está siguiendo las recomendaciones importantes de todo esto. Doctor Ariel, pues casi estamos en la recta final del programa. Doctor, ¿dónde pueden encontrarte? Porque también le mueves muchísimo a las redes sociales. Sí. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte y encontrar al doctor Carlos Águila?
Pues estamos en la torre de consultorios de la nueva clínica Santa María. La clínica está ubicada por la calle Francisco y Madero, por el Boulevard Francisco y Madero. Ahí atrás, a espaldas de lo que es la clínica, propiamente del hospital. Ahí estamos para servirles en el primer piso, doctor. Perfecto, ¿teléfonos? Mi teléfono pues es el 6671-830181. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirles. Pues sí, la verdad muy ilustrativa la conversación con el doctor Águila de esto sobre lo que estamos hablando, de lo que son diabetes mellitus y complicaciones, y la verdad está muy agradecido, doctor, con el tiempo que le dio Revista Médica Lobos FM. Esperemos que haya sido de buen provecho para todo nuestro auditorio, claro, y obviamente también para nuestros alumnos de medicina. ¿Algún mensaje, alguna recomendación, doctor, ya para terminar? Yo siempre les comento a mis pacientes de manera metafórica, ¿no? Si ves los barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y pues indudablemente sí hay que apegarse a las recomendaciones de su médico, tener las recomendaciones de todos los profesionales de salud para que tengan mejor calidad de vida y no tengan desarrollo de complicaciones. Así es, doctor. Pues un programa más que llevamos a cabo y que creo yo que las recomendaciones son muy puntuales y que pues es prácticamente para ustedes, estudiantes de medicina aquí de la Universidad Autónoma de Durango, igualmente pues para universidades hermanas, pero también para ustedes, población en general, que este mensaje traten de llevarlo pues a todos los hogares, porque es información que realmente es importante para seguir manteniendo una salud adecuada, doctor Ariel Gutiérrez. Así es, y muy agradecido por la atención de este programa de este sábado. Los esperamos próximo fin de semana, y lo que todos los fines de semana decimos, cuiden mucho a sus niños, y ahorita especialmente si usted ya tiene en su casa a un niño con un problemita de sobrepeso, acérquelo con su pediatra para que él le recomiende lo más adecuado para que lleve una vida sana y que no llegue a estos riesgos de padecer en un momento problemas de diabetes tipo 2. Así es, y a ustedes pues les agradecemos que estén puntualmente con ustedes cada sábado, y nos vemos el siguiente fin de semana con un tema importante de salud. Feliz fin de semana. Gracias. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.